¿Por qué la iglesia no crece? El primer paso para entender la falta de crecimiento en la iglesia es reconocer la enfermedad. Si uno no es consciente de esto, no tendrá ni la voluntad ni la conciencia necesaria para aplicar los remedios necesarios. Hoy podemos percibir que muchas iglesias no crecen ni numérica ni espiritualmente. Tristemente he escuchado a líderes decir en los púlpitos que eso no es necesario y que así están bien. Todo lo que nace tiene que crecer, si no, no es normal. Si siembras una planta y no crece, entonces hay algo que funcionó mal y a la larga eso va a perecer. El conformismo no viene de parte de Dios. Es el enemigo de nuestras almas que quiere que no avancemos, porque así nos mantiene con las lámparas media llenas o media. La iglesia comete un error si no cambia de actitud. Error número 1. El primer error es creer que el enemigo puede detener el avance de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, indicando que no hay poder del enemigo en este mundo mayor que el que Jesús le delegó a la iglesia de Cristo para conquistar a las personas perdidas. Error número 2. Es el segundo error, es el centrarnos en el poder del enemigo en vez de centrarnos en el poder de Dios. Cuando el poder del enemigo ya fue vencido una vez y por siempre en la cruz del Calvario. En el libro de Job fue escrito para que todo cristiano sepa que en el accionar de Satanás es controlado por Dios en todo momento y que no es el poder del diablo lo que detiene el avance de la iglesia, sino la falta de obediencia de la iglesia que no utiliza el poder que Dios le ha dado. Cuando Jesús dijo en Hechos 1:8, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, estaba indicando que no hay nada que pueda detener a esa iglesia cuando ésta avanza en la obediencia a su Dios. Cuando Jesús predice en Mateo 24:14 que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, vuelve a recordarnos que la iglesia no será detenida por nadie en la ejecución de su tarea. Ustedes serán y será predicado. Son afirmaciones de que la iglesia va a realizar esta tarea sin que ni Satanás ni ninguna fuerza pueda detener a su iglesia. Error número 3. El tercer error radica en no conocer la actividad del enemigo, porque cuando nosotros creemos que la responsabilidad de la falta de crecimiento es por la actividad de Satanás, erramos en el diagnóstico del problema, ya que el problema de crecimiento de la iglesia no radica en Satanás, sino en la iglesia misma. Para poder solucionar la falta de crecimiento de la iglesia, debemos reconocer que nosotros los cristianos, pastores, líderes, miembros, somos los responsables de realizar la tarea y mandato que Jesús nos dejó como trabajo. Y no solo tenemos el encargo, sino que Jesús nos dejó para que no haya ninguna excusa estas tres cosas. Número 1, la autoridad para hacer la tarea, Mateo 28:18-20. Número 2, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para realizarlo, Hechos 1:8, recibiréis poder. Y número 3, todos los recursos financieros, humanos y logísticos para desarrollar la gran comisión en manos de los cristianos. Porque si Jesús nos dejó estas cosas a la iglesia, ¿por qué no crece y no termina la tarea todavía de llevar el evangelio a todas las naciones? La iglesia no crece porque no está siendo obediente a los mandatos básicos de Jesús relacionados con el propósito en el cual estableció Él a la iglesia. Cuando la iglesia vive en obediencia los mandatos básicos de Jesús, de amar a Dios, amar a las personas, evangelizar a los perdidos, hacer discípulos, edificar la iglesia, no su iglesia, sino la iglesia de Jesús con una mentalidad de reino, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, o sea, hacer misiones en las etnias no alcanzadas donde nunca se escuchó hablar de Jesús. Dios le va a dar crecimiento que Él promete en 1 Corintios 3:6. El crecimiento lo ha dado Dios a la iglesia cuando la iglesia estaba en obediencia a estos mandatos, ya que está cumpliendo el propósito para la cual fue establecida por Jesús.
Debemos de dejar de buscar responsables externos a la falta de crecimiento de la iglesia y hacernos responsables de nuestros actos. En este punto, Satanás simplemente debe decir: yo no tengo nada que ver con la falta de la obediencia de la iglesia. El gran aspecto a favor es que el crecimiento de la iglesia en este sentido depende en gran manera de nuestra obediencia. Si la obediencia sucede, Dios hará su parte y la iglesia crecerá y será parte protagonista en terminar la tarea. Si la iglesia no obedece, seguirá deambulando, dando vueltas en crecimiento y sin más propósito que el de mantenerse en el tiempo cuando sus miembros estén juntos dentro de sus cuatro paredes. Para ver la nueva realidad en nuestra iglesia debemos conocer los principios del crecimiento de la iglesia. Los principios del crecimiento de la iglesia son las leyes que Dios ha colocado para que el crecimiento de su obra suceda a través de la historia. Son como la ley de gravedad, que usted la puede ignorar, pero si no la respeta, saldrá lastimado. El crecimiento de la iglesia consta de dos partes: el trabajo de Dios y el trabajo humano. Esto ya lo vimos en 1 Corintios 3:6, donde Pablo y Apolo hacen la tarea humana y Dios hace la suya. Podríamos recorrer la Biblia viendo esto, pero vamos a hablar solamente de 3 principios que afirman esta idea. Moisés habla con Faraón y guía al pueblo, y Dios abre el mar. Josué y su ejército dan la vuelta a Jericó y Dios hace caer los muros. Los discípulos corren la piedra y Jesús resucita a Lázaro. Arrancamos de la realidad de que siempre Dios hace su parte del trabajo. No es Él el que está fallando. Este principio nos debe llevar a preguntas simples en relación a los mandatos de Jesús que nos dejó para ver si nosotros, su iglesia, estamos haciendo nuestra parte del trabajo. El primer enemigo es el egoísmo de los cristianos. El segundo enemigo es el egocentrismo de la iglesia. Una de las cosas más tristes que está sucediendo hoy en día en las congregaciones es la pereza espiritual. La gente visita la casa de oración como si fuera un club social, donde se reúnen, pero no precisamente para orar, sino para saludarse y mirar la paja de los ajenos, olvidando, como Jesús dice, la vida que tenemos en nuestro propio ojo. Cuando la iglesia de Jesús se reúna para orar y clamar delante de Dios, entonces y solo entonces, esta será levantada y será una luz en medio de tanta tiniebla. Si esta palabra te edificó, mi hermano, compártela. Suscríbete, toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Recuerda, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.